Bienvenidos otro miércoles más a mi encuentro con Dios. Estoy acompañado de José Canela, que es un hombre que ha sido reconstruido por el Señor. Un hombre que ha sido testigo de la visitación de la muerte, pero más que el poder de la muerte, es el poder de Dios que ha estado sobre él. Bienvenido, hermano José, saluda a nuestra audiencia. Amén, gloria al Señor. Para mí es una honra y un privilegio estar en esta cabina, gloria a Dios, radial, televisiva, para así testificar de la grandeza, del poder y la inmensa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Wow, wow. Para mí es una honra, ministro, estar aquí. Amén, amén. A los 6 meses de nacido, José comenzó, y esto él lo sabe porque su hermana se lo contó, sus familiares se lo contaron. ¿Qué pasó, José, a los 6 meses de tu nacido? Cuéntame eso. Bien, ministro, sabe que yo vengo de un campo de Cotuí llamado la Cueva de Cebico, una zona rural muy precaria. Ahí nací y prácticamente mi padre trabajaban en la agricultura. Y al trabajar en la agricultura, ellos salían en la mañana y regresaban siempre en la tarde, a la 1, a las 2 de la tarde. Y siempre se acostumbraba que los menores lo dejaban al cuidado de los más mayores. Y prácticamente la mayor era mi hermanita y apenas tenía 9 años. Wow. Y yo ya cuando cumplí 6 meses, ellos tenían que trabajar en la loma. Tú tenías 6 meses, tu hermanita 9. 9. Y tus padres te dejaban al cuidado de esa niña de 9 meses, de 9, de 9 años. Sí, así es. Porque así mismo me lo contó ella, que ella apenas tenía 9 años cuando la dejaban al cuidado no solo de mí, sino también de otro, de 1 año, 2 años, porque nosotros nos llevamos de años, nuestros hermanos. Entonces, mi hermanita jugando conmigo, que se acostumbraban siempre a jugar con los nenes, con los niños, y me lanzaba para arriba y me aparaba, me lanzaba y jugando, y en una me lanzó que yo me fui para atrás de cabeza y caí sembrado en el pavimento. Wow. Y ahí prácticamente quedé. El cuerpo quedó duro, se puso rosado, y mi hermana, en vez de llamar a los vecinos, que digo vecinos porque las casas estaban distanciadas, ella se metió en miedo y lo que hizo que se metió debajo de la cama, asustada, nerviosa, porque al cuerpo mío no reaccionar, ella lo que hizo que se asustó. Entonces a las 2 de la tarde, cuando regresan mis padres. Eso fue en hora de la mañana. Eso fue en la mañana, como de 10, 9 y media, 10 de la mañana. Okay. Mis padres regresan a las 2 de la tarde. Se encuentran con el cuadro. Con el cuadro del cuerpo mío tirado, duro, rojizo. Y mi hermana dijo que yo prácticamente me hubiera caído. Y corrieron conmigo para el médico, pero ya era tarde. Los médicos dijeron si lo hubieran traído en el instante, posiblemente, pero ya la sangre estaba coagulada. Wow. Porque tenía como 3 horas, por lo menos 3 horas, 4 horas, de que mi cuerpo no reaccionaba. Entonces, ¿te declararon muerto? Muerto, prácticamente. 6 meses tenía y ya la muerte me hubiera visitado. Wow, wow, wow. O sea, te caíste en la mañana, te llevaron la tarde. Sí. Okay. Entonces, como había un propósito de parte de Dios que yo no lo entendía, al menos prácticamente soy una criatura, pero me supongo o me imagino o creo que como ya estoy en el camino, Satanás se huelió eso y quería tratar de
aniquilarme o quitarme del camino para que el propósito de Dios no se cumpliera en mí. O sea, cuando tú quieres decir, pues tú tenías 6 meses. 6 meses. Entonces tú entiendes, y ahora tú lo entiendes, ¿verdad? Sí. Que Dios tenía un propósito contigo. Claro. Por tanto, Satanás de alguna forma quería evitar que el plan de Dios se llevara a cabo con tu vida. Amén. Como ahora mismo también hay planes y propósitos con muchas personas que no están viendo que el enemigo ha tratado de troncharle su camino, pero yo creo por la palabra que el plan de Dios y el propósito se llevará a cabo. Eso era mientras tú estabas en el interior, vivían allá en Cotuí. En Cotuí, en las cuevas de Sevico. Y entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? O sea, tú entiendes que Dios te resucitó. Sí, porque yo también lo entiendo. El cuerpo entró en reacción. El médico lo dijo incluso. Sí, entró en reacción y prácticamente el cuerpo reaccionó y volvió para atrás. O sea, Dios lo hizo reaccionar. Me resucitó, prácticamente me resucitó. Eso me cuentan mis hermanas y mi padre. Estuvieron sorprendidos al ver lo que hubiera pasado, porque tenía un golpe en la cabeza y prácticamente el cuerpo ya estaba rojo, rosado. Wow, wow. Entonces, eso, veo que me dijiste que ya al año, 6 meses después, tus padres deciden trasladarse para a la Santo capital. Domingo, Sí, a la capital. Nos mudamos para la capital. Al Capotillo. Al sector del Capotillo. Wow, al ensanche Capotillo. Y como ya al año de estar ahí, mi madre se entrega al Señor y empezó a llevarnos desde temprano a la iglesia. A todos sus hijos. A todos. Cuando yo tenía casi 2 años, cuando ella se entrega al Señor, y usted sabe que el cerebro empieza a captar a partir de los 2 años y empieza el desarrollo. Y mi madre nos llevaba todo, y yo me acuerdo los coros y los cánticos y la escuela bíblica. Pero ya cuando cumplo 9 años, empecé a tocar la conga, la tumbadora en la iglesia. O sea, ya era músico. Sí. Me inclinaba por la conga y tocaba la conga y se daban unos cultos, me acuerdo yo, bien poderosos, porque en la infancia eso te marca y yo fui marcado. Y se daban unos cultos gloriosos donde yo veía el poder de Dios en acción de una manera sobrenatural. Wow, wow. Entonces, tu mamá no fallaba en llevarlos a ustedes, sí, a todos los hijos, a la congregación. Porque acuérdese, ministro, que la palabra dice, instruye al niño en la carrera y siendo adulto no se va a apartar de él. Ok. Sí. ¿Y qué pasó entonces con tu papá en ese entonces? Tu mamá se convirtió. ¿Tu papá murió? ¿Tu papá? Porque no me hablaste de eso. Sí, mire, ya cuando yo cumplo 13 años, mi padre muere. Es decir, ya a los 4 años de tú ser músico en la iglesia. De ser músico, mi padre muere. Ya yo tenía 13 años. Y al mi padre morir, éramos 10 hermanos. ¿Cuántos? 10. En un barrio pobre, prácticamente sin educación, sin profesión. Mi madre tuvo que irse a una casa de familia a trabajar. Se fue a trabajar. Entonces nos criamos sin un tutor, aunque mi hermana ejercía el liderazgo en las casas. La misma que te dejó caer. Sí, pero éramos demasiado en un barrio pobre, vivíamos en una casa alquilada. Entonces, al estar ya sin una mano fuerte, solo prácticamente, en un ambiente no sano como el Capotillo en ese tiempo, que se peleaba los cuchillos, habían puntos de droga. Entonces el enemigo tomó el control de mí y me aparté del camino. ¿Solo de ti o de alguno de los otros hijos? Prácticamente de todo. Sí, pero especialmente a mí, porque fue el único que se debió por el camino no sano. O sea, te pusiste a bregar con vicios. Con vicios, exactamente, con droga. Me pusieron como mula y a vender en un punto.
Y Dios empezó a tratar conmigo. Ya yo tenía de 14 a 15 años, y Dios empezó a llamarme y a bregar conmigo. Yo empecé a correrle a Dios, escuchaba la voz de Dios. Dios me hablaba por medio de mensajes, por medio de tratados. A veces pasaba por la puerta de la iglesia y me tapaba los oídos para no escuchar el mensaje, porque entendía que el Señor me estaba hablando. ¿Cómo? Sí, ¿Te tapaban los oídos? para no escucharlo, porque sabía que el Señor me estaba hablando. O sea, a esa edad tú estabas convencido Sí, que Dios te llamaba. claro, porque yo sentía el fuego y sentía el llamado. Pero también tú seguías en la droga. Sí, porque al no conocer lo que era el mundo, ya el mundo estaba atrayendo atracción. Yo estaba siendo atraído por el mundo porque no tenía raíces en el evangelio, no tenía fundamento, aunque tocaba. Apenas era un niño, un adolescente, no tenía raíces ni fundamento. Entonces, el enemigo me echó mano y yo empecé a bregar con droga, a bailar, a fumar y a beber. Y Dios hablándome. Y empezó Dios como alternativa a hablarme por sueño. Okay. Dios me hablaba por sueño. ¿Sabe que la Biblia dice en el libro de Job 33:14? De una, de dos, tres, cuatro maneras habla Dios a los hombres. Pero muchas veces ellos no entienden. Le habla por sueño, revelación nocturna. Cuando el sueño le cae a los hombres, Dios se les revela a los oídos para apartar la soberbia del hombre y que pueda entender el propósito. Entonces Dios me hablaba en sueño, pero yo no entendía cómo hay personas que cuando no quieren entender despierto, Dios busca un método para atraerlo y para poderle hablar. ¿Por qué? Porque Dios no trata con carne, Dios es espíritu. El espíritu de Dios trata con el espíritu del hombre y el hombre le habla al alma y el alma al consciente. Entonces podemos entender que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Duraste entonces algunos años corriéndole a Dios. Corriéndole al Señor. Al punto de no escuchar cuando iba frente a la iglesia, sí, el mensaje. Del mensaje. De 5 a 6 años. En wow, esos 5 o 6 años. 5 a 6 años huyéndole a Dios. El enemigo me usó de una manera tal y yo corriéndole a Dios. Y la misericordia de Dios entendiéndose hacia mí, porque Dios no es como los hombres. El hombre no tiene misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. Ahora, José, eso es increíble, ¿verdad? Como el hombre se cierra él mismo la puerta para conocer a Dios cuando Dios le hace el llamado de manera sencilla, de manera suave, voluntaria, amorosa, sí, pero el plan de Dios nadie lo troncha. Nadie. Entonces, si Dios tiene un plan contigo, como era lo que pasaba, Dios tiene un plan contigo, sí, aún por encima de ti, sí, Dios va a ejecutar su plan. Su plan. Que fue lo que pasó contigo. Sí. Porque, o sea, vamos a oír ahora lo que pasó cuando Dios decidió llamarte de otra forma. Sí, acuérdese, ministro, que la Biblia dice que Dios llama a uno por amor. Es decir, si usted no entiende por amor, te trae por dolor. Algo va a permitir Dios que pase en tu vida. Para que no es que Él provoca el dolor en ti. No. Pero sí permite que tú vivas experiencia para que tú puedas verlo. Y pueda entender el propósito. ¿Qué pasó con tu vida a los 19 años? Bueno, luego que Dios se cansó de hablarme, el no entender el sueño, entonces Dios usó un método no muy bueno para los humanos, pero es como un hijo que usted tiene, que usted le habla una, dos, tres, ya la cuarta vez, usted tendrá que utilizar un método para que él pueda entender que usted lo está llamando. ¿Sabe qué pasó con mi vida, ministro? Un día yo estaba tomando y me estaban acechando unos enemigos míos y me dieron 12 machetazos y 11 puñaladas. ¿Cuántos? 12 machetazos y 11 puñaladas. Fue algo tremendo, que experimenté nuevamente la muerte y fue algo espantoso que pasó. 11 puñaladas. Sí, puñaladas en el cuerpo. Tenemos algunos videos por ahí, creo, sí, algunas fotos sí, de ese episodio.
donde se ve lo que pasó. El cuerpo mío Mire ahí, está, mire ahí, está mire ahí. calcinado, Mire ahí, a mire ahí. machetazo. Esas son muestras. Hay más. Sí, Hay más. Mire, mire, mire. Porque ustedes lo están viendo a él sentadito, pero ustedes no se dan cuenta sí. que él tiene Eso en una. el pecho, mire, esa en el corazón. Esa es. Sí, Wow, esa en el corazón. Esa fue en el corazón, esa puñalada ahí mismo, en el lado izquierdo. Esa es la del corazón, la otra fue en el pecho. Ahí, Wow, wow. esa Wow. puñalada. Mire ese, la Esa mano. mano yo no puedo enderezarla, los dedos los tengo inutilizados, apenas puedo agarrar la muleta. Sí, Esa. porque anda con tu muleta. Mire la Sí. muleta aquí. Y aparte de eso, tengo un machetazo en la cara que del ojo izquierdo no veo nada, nada. De ese ojo yo no veo nada. Ah, ¿tú no ves de ese ojo? No, me dañan el nervio óptico y por ahí se me veía la dentadura. Tengo Wow. una cirugía maxilofacial en la cara por no entender el propósito y el plan de Dios. Quizá yo era merecedor de eso, pero fue el método que Dios tiene, Dios, Que a Dios Jonás, permitiera que. para que Jonás entendiera. Dios tuvo que entrar a Jonás en un pez y a veces leemos la palabra que Jonás tuvo en el pez, pero imagínese usted dentro de un pez en el fondo del mar 3 días y 3 noches. Es algo espantoso. Wow, wow. Sí. Pero José, después que te dan esas heridas, ¿cómo saliste de ahí? Porque se supone que era para matarte, te sí. cortan una pierna. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo Mire, saliste de ahí? Era un grupo, era de la banda de los necios de ahí del Capotillo, que los que son de esa zona saben lo que le estoy hablando y los que eran de mi tiempo saben y me conocen y saben lo que pasó con mi vida. Era un grupo, pero me dieron, es decir, había un grupo que tenía cuchillo de este lado y el otro tenía machete. Uno me daba de un lado y el otro del otro. Yo estaba sentado en una acera y cuando me cortaron la pierna me la bandearon en varios lugares, en el pie de abajo, en la rodilla. Y ahí, entonces me cortaron la vena femoral. Me tiraron en la cabeza un machetazo, yo metí el brazo y me cortaron ahí y luego me dieron otro en la cara, que ahí fue que yo caí. Era para matarte. Me mataron físicamente. A mí me despedazaron. Y me cortaron la vena femoral y boté toda la sangre, toda. Mi esposa, que está en el área, mi mujer, era mi compañera, que hasta al día de hoy ha estado conmigo, Wow. seguimos estando juntos. Al día de hoy. Al día de hoy, 37 años. Y me parió 4 hijos. Wow, después que gloria a Dios. me despedazaron. Es decir, que el propósito de Dios es grande y Dios lo va a llevar a cabo. Amén. Cuando uno se humilla y reconoce la misericordia de Dios. Entonces, boté toda la sangre y mi esposa buscó un muchacho que estaba en el área, en un motor de esos Yamaha, y me montaron, me acuerdo el nombre de él, se llama Fausto. Y me montaron en el motor, y el motor iba y ella se montó atrás, iba a tan alta velocidad, porque era el chorro de sangre, que en la misma esquina donde vivían la banda, en la 8, esquina José Fabrea, respaldo 8, esquina José Fabrea, el motor se calibró y caímos los 3 dando vueltas. Wow. La pierna se despedazó. Yo no supe más de mí ahí. O sea, la pierna que te cortaron, que Sí. todavía estaba pegada, se desprendió hoy. Se desprendió, eso fue algo espantoso. Y me llevaron, yo no supe más de mí porque boté toda la sangre. Y Perdiste el conocimiento. Sí, pero antes de perder el conocimiento, observo que el alma mía se separa del cuerpo. Y estoy mirando y observando que el alma mía se va separando y estoy viendo el cuerpo tirado. Ya tú tirado. no tenías conocimiento. No, ya el alma, estoy observando el cuerpo abajo y el alma mía va saliendo. Y observo que mientras el alma mía salía, me están revelando un video. Mi vida pasada, todo lo que yo hubiera vivido hasta ese momento que mi alma se separaba del cuerpo. Me está relatando. Malaquías dice 3:19, el Señor Jehová hizo un libro de memoria para saber en aquel día el que le sirvió a él y el que no le sirvió.
observo que el alma mía abandona el cuerpo. Yo no supe más de ahí, de mi persona, porque mi alma algo la absorbe y cae en un túnel oscuro. Y yo empiezo a llorar y empiezo a gritar, porque yo sé, mi conciencia me decía para dónde yo iba. Pero como había un propósito y la misericordia de Dios es infinita y es nueva cada mañana, yo no supe más de mí hasta los 14 días que desperté. Me O sea, montaron en la misma caída del motor, ahí Sí, perdiste el conocimiento sí, hasta 14 días que sí. despertaste. Mi esposa me dice que había una camioneta, me tiraron ahí. Del Y motor, después que sí, el motor cayó. exactamente. Y me llevaron al hospital, al Mocoso Puello. En el Mocoso Puello, los médicos le dijeron a mi esposa, no, ya él perdió toda la sangre, él expiró, murió. No había forma. Pero cuando le dicen a ella que yo no estaba sin signo de vida, pero aconteció algo que fue lo mismo que aconteció, que cuando yo tenía los 6 meses, el cuerpo mío entró reaccionó y me pusieron sangre, me cosieron la vena y ahí empezaron a ponerme oxígeno. Y de ahí me dice mi esposa que me trasladaron para el Morgan, donde allá me cosieron las heridas porque el quirófano estaba contagiado, contaminado en esa área. Entonces, pasó esa parte con mi vida en el Morgan y desperté a los 14 días en una sala que habían 13 pacientes. 13. 14 pacientes, perdón, 14. 14 pacientes. Pero entonces, ¿cuál fue el diagnóstico del médico cuando tú llegaste en esa condición sin conocimiento? Yo llegué sin vida. Llegaste Sin vida, claro, porque boté La toda la segunda sangre vez. la segunda vez. Yo llegué sin vida porque le dijeron a mi esposa, no, él está muerto, él murió, no hay forma, él perdió toda la sangre porque la pierna está despedazada, tengo la mano descoyuntada, tengo la cara abierta, tengo una puñalada aquí mismo, aquí en el pecho, me dieron una puñalada en la vejiga que me traspasó los glúteos, aquí del lado de la próstata, y esa pierna la tengo apuñalada entera. Sí, sí, ya lo vimos ahí. La mano de Dios fue conmigo porque había un propósito. A todo esto tú no eras, bueno, tú ibas a la iglesia cuando duraste Sí, pero 9 años. no eché raíces No ni echaste fundamento. raíces. Y al no echar fundamento ni raíces en el Evangelio, por eso el enemigo hizo el estrago en mi vida. En ese proceso, ¿qué hicieron los amigos tuyos? En el proceso de... Todos me abandonaron. Por eso yo creo que el único amigo aquí del ser humano se llama Jesucristo. Amén, Ese es el único amigo. amén. Y pastor, y lo grande de esto es que me cuenta mi esposa y cierto vecino que la misma banda, al saber que yo seguía con vida en el hospital, fueron varias veces al hospital para tratar de aniquilarme y darme el tiro de gracia. Y pusieron hasta policía en el hospital porque había una amenaza para quitarme la vida directamente al saber que yo todavía seguía con vida. Wow, fueron a matar. A matarme al Morgan en varias ocasiones y incluso la seguridad era tan estricta para que no tentaran contra mi vida, porque cuando eso se peleaba a cuchillo, a machete, era un tiempo en los 90 tremendo, ahí en el Capotillo. Eso era muerte, puñalada, eso era algo espantoso lo que era el Capotillo en ese tiempo. Tú despiertas a los 14 días. 14 días. Y es ahí donde ves, te das cuenta que no tiene piernas. No tengo pierna, el brazo lo tengo enyesado hasta acá, no puedo mover la mano, tengo un tubo de pecho aquí, una manguera y tengo herida por toda parte, Wow. despedazado, descuartizado. Y a los
3 días o 2 días de despertar, yo estoy en la cama 12 y había un misterio, no sé qué misterio hay con el 13, y era que todo el que acostaban en la cama 13 se moría. O sea, en la sala donde tú estabas. En la sala donde yo estaba, se moría todo el que Pero se acostaba. hablaba de ese número 13 ahí en Yo no sé, no se hablaba del 13, pero yo noté eso, no sé si era una cábula o qué era lo que había, porque como uno viene del mundo con esa cábula, pero yo veía que todo el que acostaban en la cama 13 se moría. Y en varias ocasiones acostaron 2 personas y los 2 se murieron y yo estoy en la cama 12. Y cuando yo veo eso, yo le digo a mi esposa mía, vamos a cambiarnos de cama. Y de la cama 12 volé porque estaba cerca de la 13. Yo sentía como que la muerte me quería agarrar, porque ya yo hubiera experimentado lo que era la muerte. Y al experimentar lo que era la muerte, ahora yo le estoy corriendo a la muerte. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. No es lo mismo llamar la muerte que verla llegar. Yo le estoy corriendo ahora y le digo, vamos a cambiarnos de cama. Y de la cama 12 vuelo a la cama 11 y me acuesto en la cama 10. Con mucho temor. Pero ahora observo que el misterio no está en la 13, porque ahora se murió el de la cama 11. De la cama 11, yo estoy en la cama 10. Perdón, volé la 12, me acosté, me volé la 11, me acosté en la cama 10, y ahora se muere el de la 11, vuelo la 9 y me acuesto en la cama 8. Wow. Algo espantoso. Déjeme seguirle diciendo esta parte, ministro. Cuando estoy en la cama 8, hay una junta médica con las autoridades del hospital y con mi esposa y mi madre. Y me dicen, mire, lo que usted está haciendo aquí no les he permitido a nadie. Cada cama tiene su número, su récord, su nombre y el número del paciente. Y cuando usted se cambia de cama, entonces las NORSA, que son las enfermeras, vienen al otro día, ellas chequean el récord y empiezan a medicar a los pacientes, y el medicamento suyo se lo ponen a otro. Y eso está creando un shock aquí. Y posiblemente usted es el que está matando a la gente aquí. Wow. Yo le estoy corriendo a la muerte. Porque están poniendo tu medicamento A otra persona. Ahora yo estoy nuevamente en la cama 8, se muere el de la 9, volé la 7 y me acuesto en la cama 6. Se murió el de la 4, vuelo la 3. Esa zozobra que tú tenías. Espantoso. Y con una sola pierna. Sí, mi esposa se mudó conmigo allá al hospital. Estuvimos ahí durante 3 meses. Y en esos 3 meses se murieron 37 personas. 3 meses. 3 meses duramos al hospital. Wow. 37. 37 personas se murieron en esa sala ahí, en esa sala. Estando yo ahí presente y veía el ángel de la muerte. Y la muerte loco por agarrarme, pero no. Había un propósito. Por eso es que hay gente que Dios lo está llamando, porque Dios tiene propósito con ellos. Y aunque la muerte ha querido agarrarlo, la muerte no ha podido, porque Dios lo ha preservado y lo ha guardado. Y la herida esa grave, ¿se curó o volvió en el hospital? Ahí en ese periodo no se curó inmediatamente, porque como había mucha contaminación, se me cangrenó. Y empezaron a curarme, por eso duré tanto tiempo internado. Aquí me echaban vinagre y los nervios, sentía los nervios de los dedos y de todo eso, porque hasta que el cerebro no le dé una orden, que ya ese miembro no está ahí, y yo sentía todos esos dedos y esa herida, y cuando me curaban me tenían que amarrar porque era algo doloroso, no cogía anestesia. Y eso era algo espantoso lo que yo viví durante ese periodo en el hospital. Wow. Esta duró como 2 años para sanar esa herida, porque me partieron el hueso de ahí y el otro. Uno tiene 2 huesos. El primero me lo partieron en pedazos y el otro lo caquearon. Fue espantoso esa mano. Por eso esa mano yo no puedo levantarla. Usted ve, mire, que no como esa, no puedo hacer más de ahí, apenas agarrar la muleta. Wow. O sea, tú no eras cristiano. No. En ese entonces. Porque aunque tu mamá cuando llegó acá te llevó a la iglesia, tú duraste, qué sé yo, 5 o 6 años
a los 9 años tú estabas tocando un instrumento en la iglesia, pero al morirse tu mamá, Mi padre, tu padre, sí. y tu mamá hizo trabajar, te descarrilaste. Sí, Total, dejaste de ir a la iglesia y entonces, háblame porque tú estás en una condición con tu esposa interno. ¿Recibía alguna visita de algún hermano que te pudiera hacer entender el llamado de Dios, el propósito de Dios? sí, cuando me pasó esto, en la iglesia de donde mi mamá se congregaba, A donde tú ibas. sí, porque como estaba cerca del Capotillo, iban todos los días los hermanos a la obra misionera. Los Y hermanos de la iglesia te visitaban al hospital. sí, iba al hospital y oraban por mí, el pastor, los hermanos, y reprendían. Y esto aconteció durante un tiempo, y me soltaban y me predicaban. Yo acepté a Cristo porque ya estoy en una convalescencia que no hay vuelta atrás, ya estoy sin No tenía pierna. opción. Entonces, unos amigos del mundo me visitaron y me dijeron, tranquilo, que ya tú vas para afuera, vamos a tomar represalia, venganza. Pero Wow. Dios tenía otro plan. Ellos O sea, ya venganza contra los que me cortaron, te cortaron. sí. Me estaban dando la directrices de cómo lo íbamos a hacer, que era un poco incómodo y difícil hasta de testificarlo y hablarlo. Y me dijeron, vamos a agarrar y en la madrugada le ponemos candado a la puerta. Pero tú realmente estabas en eso, tú pensabas en eso. Sí, porque tenía esos ataques, ya ministro, tengo 19 años, un adolescente, un jovencito, con toda, prácticamente un futuro, una vida, es decir, joven, ya estoy amputado, descuartizado, ya no tenía nada que perder. Y ellos me dijeron, mira, tenemos un motor de estos grandes, saltamonte, con gasolina. Yo dije, no, tranquilo, vamos a esperar a que yo salga. Pero la misericordia de Dios, cuando estaba solo, yo sentía el rocío, la caricia del Señor y me ministraba, y se iban esos pensamientos y Dios volvía y me hablaba que Él tenía propósito y tenía planes conmigo que yo ni me imaginaba. Wow. ¿Algún consejo te dieron los médicos al salir de la diálisis? Pasó algo, ministro, y es que cuando yo anduve toda la sala, perdón, todas las camas de esa sala, cuando ya no había para dónde coger, salí para otra sala que habían 9 camas, 9 pacientes operados de hernia. A la media hora de llegar allí se murió el primero. La muerte quería tomarme. Se murieron 8 personas en esa sala. 7 personas murieron. Quedó una porque yo me fui antes de que se muriera. Y volví a la sala donde estaba antes. Y me acosté en la cama 7. O sea, tú seguías. Corriéndole. Los médicos me decían, lo que usted está haciendo, digo, no, le estoy corriendo. Yo observaba y veía el ángel de la muerte que entraba y dejaba a la persona así tiesa, muerta. Wow. Entonces, estoy en la cama 7, mi señora, mi esposa, se mudó para el hospital, estaba conmigo ahí, ella dormía de un lado y yo de un lado, en esa cama, ya te sabes, yo con una vendaje aquí, el brazo enyesado, pero ella tenía que descansar y dormía. Y a las 2 de la mañana se me abrió la cirugía, la vena, la fémural, porque uno tiene 3 venas, que es la fémural que está ligada al fémur, está la aorta que está aquí, que llega hasta el cuello, y está la carótida, pero es la misma vena. Esa vena se reventó, se desamarró y por ahí boté toda la sangre. 2 de la mañana, siento que el oxígeno se me está yendo. Mi esposa despierta, bañé en sangre porque la cama se llenó, el piso. Y le digo, me voy, siento que me voy. Y decía, mentira del diablo, tú no te... Yo vi que Dios te resucitó. Pero Yo vi que Dios no te era volvió. cristiana. No era cristiana. Pero al observar los hermanos que iban de la iglesia y oraban y reprendían, ella salió corriendo para la residencia porque los médicos estaban durmiendo a esa hora, las enfermeras.
Las autoridades del hospital estaban allá abajo, yo estaba en la segunda planta. Y de allá para acá ella tumbó la puerta y despertó a los médicos. Y vinieron, y cuando vieron, corrían conmigo para cirugía. Allá me cosieron y me volvieron para atrás. Yo tenía un tubo de pecho también. Un tubo, pero ya en ese tiempo el tubo me lo hubieran quitado, pero tenía de la herida, de la puñalada que me dieron ahí en el lado del corazón. Y entonces, ya cuando cumplo el tiempo preciso en el hospital, los médicos se reúnen conmigo y me dicen, mire, a los 3 meses, cuando usted salga de aquí, póngale un altar a la Virgen de Gracia, voy a decir así, o a la Virgen de la Altagracia, a una Virgen. Yo le dije, no, a quien yo le voy a poner un altar es a Jesucristo en mi corazón. Y de ahí salí prácticamente. El plan que tenían los amigos para tomar venganza, eso se cayó. Entonces el enemigo volvió y me echó mano. Y me puso a vender droga. ¿Cómo va a ser? Sí, pastor. ¿Otra vez? Otra vez, porque no tenía raíces. Y el enemigo, cuando uno tiene fundamento y uno no entiende los propósitos, las ofertas del mundo muchas veces puede hacer que puedan más en un instrumento del enemigo que cualquier otra cosa. Entonces, no podía entender el propósito. Y me puso el enemigo a vender droga. Ya no estoy en el Capotillo, tuve que trasladarme para Sabana Perdida. Mi mamá tuvo que mudarse para allá. O sea, tú llegaste de la de Alta a Capotillo a vender droga, ¿y a qué otra actividad? Yo llegué al Capotillo. Atracaba. Para poder tener dinero. Pero los enemigos, los que me cortan la pierna y me aconsejaron que me fuera de ahí porque ellos pensaban que yo iba a tomar venganza. Y ellos seguían ahí y yo tuve que mudarme del Capotillo. Duré una semana después que me dieron de alta y me fui para Sabana Perdida. ¿Con tu madre? Mi madre, sí. Entonces puse un punto de droga. ¿En Sabana Perdida? En Sabana Perdida. Wow. Y mi mamá no aguantó eso porque iban los tigres a comprar droga. Entonces, mi mamá se vio en la obligación de vender la casita donde estaba y se la vendió a un concilio de iglesia. Y ahí pusieron una iglesia. En el solarcito de tu En el solar. Yo estaba al lado porque era un solar grande. Mi mamá me dio un pedazo y donde hizo una casita y donde mi mamá vendió, ahí pusieron una iglesia. O sea, el Señor fue a donde ti. Fue donde mí. Y cuando Dios persigue a uno, donde quiera que uno se meta, ya la mano de Dios alcanza a uno. Entonces, ahora para los jóvenes o los tigres ir a comprar droga a mi casa tienen que pasar por la puerta de la iglesia, porque era como un callejón y no tenía salida. Y eso era algo espantoso, la pastora nerviosa y asustado, esos muchachos, pero Dios hablándome y Dios tratando conmigo, yo rehusando el llamado, hasta que un día fui a comprar a Gualey. ¿A comprar droga? Sí, para el negocio. Y 2 policías se me tiraron. Y yo... ¿En Gualey? Sí, no, en Sabana Perdida. Yo me cayeron atrás en la guagua donde yo me monté en el puente. Me cayeron hasta Sabana Perdida. Iba el motor atrás. ¿Ya tú llevabas la droga? Sí, en la guagua. Pero yo no me percaté que eran policías hasta que llegué allá. Cuando me desmonto, ellos me agarraron y yo me sacudí en un basurero, la dejé caer. Al no encontrarme nada, me dejaron. Cojo. Sí, yo me fui para mi casa asustado ese día. Y sentí que Dios me dio una oportunidad nuevamente. Pero volví a buscar la droga. Y ese día empecé a consumir. Ese día invitan a un predicador en la iglesia. Y ese predicador estaba hablando. Y para mí era el mismo Señor que estaba predicando ahí. Te di otra oportunidad de tantas que te ha dado. Digo, ay Dios mío, ¿y qué le dijo eso a ese hombre? Y ese hombre empezó a hablar y a ministrar. Y yo oigo que ya están terminando y él se me dice, ponte de pie y vete.
vete a la iglesia. Me pongo de pie y sentí una fuerza que me jaló. ¿Para dónde tú vas? Lo oí claramente. O sea, cuando hicieron el llamado. Y yo ¿Sentiste volví. una fuerza? Sí, que me jaló. ¿Para dónde tú vas? Y me senté otra vez. Ya yo oigo que despidieron. Pero el pastor está ahí hablando con el predicador. Ponte de pie. Oigo la voz que me dijo, ponte de pie. Y fui. Y cuando voy le dije, yo quiero que oren por mí, me quiero Convertir. entregar al Señor. Oran por mí ese día. Yo sentí como que me quitan este edificio de encima porque me sentí liviano. Wow, cuando oraron por ti. Oraron por mí. Hasta ese día. Desde ese día hasta el día de hoy, 34 años hemos permanecido. Pero entonces, a partir de ahí, tú dejaste de consumir droga. Sí, desde ahí Dejaste de vender droga. yo sentí que me quitaron la carga, me libertaron totalmente. O sea, Dios te libertó. Me libertó Y dejaste de usar droga. de usar droga, Y dejaste de vender droga. de vender. Dios me regeneró, me cambió. Lo mío fue una transformación, algo sobrenatural. Y he podido ver la mano de Dios manifestada. Y los que me conocen saben que lo que estoy hablando es algo cierto, porque ellos me conocen, saben quién era yo y saben quién soy hoy. En Dios. Entonces, wow, pero eso es impresionante, ¿verdad? Es una conversión. Y mire, yo predico con estas dos muletas. Yo corro y brinco con esas dos muletas. Es decir, que a mí me falta una pierna, un ojo y una mano. Porque esa mano yo no puedo, mire, no puedo hacer más de ahí. Ese ojo yo no veo nada. Y mire, una pierna. Y la mano de Dios ha sido conmigo, la misericordia. Porque los planes de Dios nadie lo entiende, sino cuando usted se rinde a Él y reconoce que usted le ha fallado y que usted necesita el favor de Dios. Sin Él no podemos vivir. Yo he visto a Dios obrando de una manera poderosa. Luego de ahí, yo Pero tengo una pregunta, antes perdóname que te interrumpa. ¿Tú has vuelto al Capotillo después de que te convertiste? ¿Has vuelto al Capotillo a hacer la paz con la gente? Sí. Hay varios de ellos que están muertos. Y en una ocasión me encontré con uno de ellos, que fue el que y le dije, y él me vio y se asustó. Digo, hey, no, tranquilo, que yo soy cristiano, yo te perdono. O sea, te encontraste con uno de los que te había hecho heridas. Sí, y le dije, y agradezco a Dios por ti, que Dios te usó para que yo esté en la condición de así, para que hoy yo pueda servirle a Él, porque de lo contrario, yo decía que si me habían dejado la pierna, todavía era la fecha que yo había estado peleando. Wow. Sí, por la rabia que había en mí, porque me crié en ese ambiente del Capotillo, de pleito, veía la sangre chorrear, puñalar y cosas tremendas, ¿me entiendes? ¿Y tus otros amigos? O sea, viste uno. Sí. Pero tus amigos de ese entonces, que estaban en bandas y fumando, ¿qué ha sido de ellos? Bueno, la mayoría de ellos, voy a decir el 95% de ellos están todos enterrados. No me digas eso. Todos están enterrados. Otros están presos en Estados Unidos a cadena perpetua. Otros andan locos de la droga. Otros le sirven al Señor, ¿me entiendes? Que hay un por ciento también. Un remanente que le sirve al Señor. Porque luego de esto que yo entraba al Capotillo, empecé a llevar culto al Capotillo y a predicar el Evangelio. Sí, algo tremendo. Y hemos visto la mano de Dios manifestada de una manera sobrenatural. Luego de ahí, mi esposa me parió 4 muchachos. Aquella que dormía junto contigo. Conmigo, la que cuando me cortan la pierna, ella iba detrás conmigo en el motor. Que se cayó. Se cayó. Todavía estamos juntos, mi esposa, y éramos 2 perdidos, desacatados. Ahora andamos en las naciones predicando el Evangelio. Ella se convirtió. Se convirtió, la gloria de Dios. Y hemos estado juntos 36, 37 años.
37 años, Sí, gloria a Dios. hemos permanecido, la gloria para Dios. Gloria a Dios, qué hermoso. Eso es lo que hace el Señor cuando uno se dispone, porque la rebelión dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando Dios está llamando y uno no entiende, porque Dios quiere por medio de ti usarte y llevarte a las naciones para ganar alma, y usted está en la ganga bailando y no entiende, entonces Dios usa un método, porque Dios es multiforme. Quizá lo usó conmigo de esta manera para que yo entendiera, porque es como le digo, ministro, si Dios me hubiera... La pierna me había quedado ahí, yo quizá había estado en el mundo, entonces Dios usó, nos vamos a cortársela, vamos a traerlo así, y así Dios me usa y me tiene testificando en Washington, Nueva York, Atlanta, Boston, todo esos estados de Estados Unidos, lo que es México. Wow, pues espérate. Amados, esto es asombroso. Sí. Esto es asombroso lo que ha pasado con José. O sea, ustedes que han estado escuchando el testimonio han visto cómo ha sido su vida a lo largo de los años, de dónde Dios lo ha sacado. O sea, tan solo a los 6 meses ya Dios está obrando en la vida de él. Y esto abre tus sentidos espirituales, abre tu entendimiento espiritual para que podamos entender el amor de Dios, el cuidado de Dios, el propósito de Dios. Porque uno dice, yo tengo que siempre vivir repitiendo esto, de cómo Dios nos llama y cómo Dios no nos pone condición para amarnos. No nos pone, y esa es una enseñanza que tenemos que aprendernos. Nosotros no podemos poner condiciones para ayudar, para estar con el otro, para acompañarlo. No podemos ponerle condiciones porque Dios no la pone a nosotros. Fíjese como José, su esposa, sin servirle al Señor, fíjese todo este drama que se ha presentado. Pero yo le doy gracias a Dios por la vida de José, porque Dios no solo le ha preservado la vida, no solo le ha preservado la vida, Dios ha hecho todo su entorno, ¿verdad? Un entorno de vida. Y su esposa, ya ustedes saben, tienen 37 años juntos. O sea, esa mujer que vivió aquella experiencia de caer, de su esposo ser herido. Y yo quiero hacer un aclarando, hermanos, porque tal vez alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo mencionan esos términos así tan crudos? Yo menciono estos términos tan crudos, así he dejado que José hable de esos términos crudos, porque es que tenemos que ver que para Dios no hay nada imposible. Así es. Para Dios no hay nada imposible. O sea, este muchacho perdido, malo como nadie, porque fíjese que después de vivir una experiencia de 3 meses interno, sin ver el sol, Salí a hacer. 3 meses, en vez de salir, y fíjese que el médico no era cristiano, pero el médico te dijo, él lo dijo en su estilo, Sí. vete, hazle un altar a Dios. Así mismo. Aunque él no mencionó a Dios y mencionó otra cosa, pero realmente vete, hazle un altar a Dios, sírvele a Dios, porque Dios te sacó de una condición, Dios te libró de la muerte. Hermanos, pero ¿cómo es posible que no ejecute el plan que los amigos le dieron de quemar la casa donde vivían estas personas que le hicieron el daño? Pero fíjese lo que él hizo. Siguió haciéndose daño él mismo, porque entonces se involucra en los atracos, se involucra en la venta, o sea, no se involucra porque ya él venía de esa experiencia. Encadenado. Ya tú venías de esa experiencia, Sí, José, claro. de vender drogas. Eso era lo que sabía. Pero eso era,
Eso es importante lo que has dicho. Sí. Eso es importante lo que has dicho. Eso era lo que tú sabías. O sea, wow, José, que, hermano, prestemos atención. Eso era lo que tú sabías. Sí. O sea, no te había dedicado a estudiar, Nada de eso. no te había dedicado a negocios, no sabía vender dulces, no sabía hacer nada. Nada. Ministro, y por eso, perdón, la palabra dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Muchos nacen y no llegan a ver el sol. Yo era un caso perdido. Y podemos ver cómo están los jóvenes muriendo. Hay jóvenes que no llegan a 15, otros no llegan a 10, a 20. Y es un privilegio que Dios nos da y una oportunidad de honrarle y servirle y seguir sus pasos y su camino. Y yo estoy muy, muy agradecido porque la palabra dice, da por gracia lo que por gracia tú has recibido de sí. Estamos hablando del año 90 a la fecha. Esto ha sido una gracia que Dios me ha regalado a mí. Y no solo sino para que testifiquen las naciones del poder de Dios, la maravilla de Dios, lo que hace el Señor. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. La Biblia dice, ya que no creen por la palabra, crean por los milagros. Wow. Pero yo quiero, mira, eso que acabo de decir de los milagros, Sí. pero quiero terminar la idea de que luego de todo esto, tú volviste a la venta de la droga, Sí. volviste a los atracos. Entonces, es que eso a mí pero me choca, cuando tú dices, eso era lo que yo sabía hacer. Claro. O sea, es lo que nosotros tenemos que comprender, que muchas personas están en situaciones porque están cautivos por el enemigo. No saben hacer otra cosa Así es. que no sea esa, delinquir. Es lo que saben, delinquir. Claro. Pero ¿cómo Dios? Pero tú nunca estuviste preso entonces. Sí, yo estuve preso en la cárcel de la preventiva cuando estaba en Sánchez La Fe y también Exacto. duré 11 meses en la cárcel de la Victoria. Sí, Mientras vivía en Capotillo. en el Capotillo, sí. En los periodos yo salí en el 86, yo duré, sí, porque a los 13 mi padre muere y a los 19 años me pasó esto. Es decir, en el periodo de 6 años, duré un año, 11 meses en la Victoria y un mes en la preventiva. O sea que tú, Sí. tú has pasado. Sí, experiencia dura y de lo que era la calle y en ese tiempo, que era algo tremendo, y el ambiente, porque hubieron gente que nunca se dañaron en el barrio, pero éramos demasiados, mi familia era extremadamente pobre y las condiciones, 10 hermanos, y en ese ambiente mi madre tuvo que trabajar para darle el pan a 10 hijos porque mi padre muere apenas yo tenía 13 años. Entonces ese fue el ambiente que me crié. El enemigo me echó mano y mire la condición. Pero gracias a Dios por Jesucristo que tenía un propósito con la vida de nosotros. Wow. Eso es impresionante. Sí, entonces, José, wow, yo le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias. Y le doy gracias a Dios porque nos ama y nos tiene un amor impresionante. Sí. Y lo bueno es que el ministerio lo ejercemos interrumpidamente, no nos hemos detenido, estamos metidos en los barrios, en las cárceles, sí, donde nos invitan, ahí vamos, predicando, porque el propósito son las almas, ese es el propósito de nosotros. A partir de ese día que fuiste a Gualey a comprar droga, era el negocio, era comprarla para venderla. Y que te encontraste con 2 policías. Dos. Pudiste salir ileso. Porque los policías, bueno, no pareciera que no te quisieron agarrar. No, porque ese día era el día que Dios tenía establecido para yo convertirme. Ese era el día, porque ese día mismo te convertiste. Míralo ahí. O sea, ese era el día del Señor para tu vida, para tú reconocer a Dios. Sí. No, habían otros que tú no le hiciste caso, pero ese era el día en que tú ibas. Sí, porque yo, esto fue en el 90 y
yo me entregué al Señor en el 91, casi 7 meses, 8 meses, duré envuelto nuevamente, después que me recuperé, Sí. en la calle, envuelto en droga, puse un punto al lado de mi casa y Dios, por su misericordia, me pone una iglesia al lado de la casa persiguiéndome para que la mano de Dios fuera a favor mío. Entonces, después de ese día que te convierte al Señor, de ahí en adelante, tú, ¿cuáles actividades has desarrollado? No, predicar. No me he detenido. Solo predicar. Sí, esa es mi comida, predicar el evangelio. Solo predicar. Solo o sea, predicar. tu trabajo ha sido únicamente predicar el evangelio. Voy a predicar el evangelio, buscar el rostro de Dios y estar en comunión con el Padre y ministrar la palabra. Visita las cárceles. Las cárceles, los barrios. ¿Vas a los hospitales? Vamos a los hospitales, claro. Y no solo a los hospitales, vamos a los hogares de adictos a droga. También. Sí, a los hogares donde están los jóvenes reformando y ahí predicamos. Si tú tuvieras que contar, decirme cuántos países tú has visitado predicando el evangelio, bueno, que te invitan. De Estados Unidos, yo he andado como de 30 a 35 estados. He estado en México, en varios estados de México. He estado en Puerto Rico, he estado en Costa Rica, en Ecuador varias ocasiones, en Panamá, hemos estado en Venezuela y hemos visto la mano de Dios orando poderosamente. ¡Wow! Sí. Dios mío. De Capotillo a las naciones. A las naciones. Sí. De Capotillo a las naciones. ¿Ves por qué el diablo quería matarte a los 6 meses? Aniquilarme, quitarme del medio. Pues sabes tú las vidas que ha tocado, ¿verdad? Sí. El Señor a través de ti Dios. Y a través de la prédica del evangelio. Sí. Entonces el diablo no puede quedarse tranquilo y quería destruirte. Quería aniquilarme, quitarme del camino, porque él sabía el propósito, las almas que Dios iba a tocar por medio de este testimonio, las almas que Dios iba a ministrar, porque yo soy un espejo para muchos que dicen que no puede. Cuando Dios me entrega un micrófono en un altar, una tarima, dicen, oye, pero si él que le falta un pie y un ojo y puede, ¿por qué yo no puedo? Con una mano. Con una mano. Es decir, esa mano yo puedo nada más agarrar la muleta. Miren, yo no puedo abrir la mano. Con un pie, la gloria de Dios. La aleluya. Mano de Dios ha sido a favor mía. Aleluya, aleluya. Sí, agradezco a Dios y este ministerio que me ha traído aquí para testificar y hablarle a esa persona que están en depresión, que están pasando por momentos duros y difíciles. Hay esperanza. Agárrate, entrégate al Señor para que tú veas que lo que Dios hizo conmigo, dice la palabra, que mayores cosas usted la verá. Jesús le dijo a sus discípulos, mayores obras que las que yo hice, ustedes harán. Son tiempos difíciles que no ha tocado vivir y yo sé que ahí hay gente que Dios le está hablando, le ha hablado en sueño, ha tratado con ellos, le ha buscado la vuelta y a veces ese corazón duro se endurece. Ponte a disposición de Dios y tú verás cómo las cosas se encaminarán a su propósito. Podemos decir que Dios te ha hecho un llamado a tiempo completo. Sí. Dios te hizo un llamado a tiempo completo, sí. Porque tú nunca has dado un golpe, no. Solo predicar el evangelio. Porque después de eso no serviste para nada. No para nada. No, imagínate, yo no puedo físico. Bueno, si me dedico a una profesión, a trabajar, pero al tener un llamado a tiempo completo, me dediqué. Bueno, exacto. No te ha interesado otra y no cosa. me ha faltado nada, la gloria para Dios. Sí, eso lo hace el Señor. O sea, tus necesidades, tú las tienes cubiertas. El Señor se ha encargado de suplir. Sí, hermano, hemos visto a Dios obrando, la gloria para Dios. Mis hijos crecieron. Están fuera. ¿Fuera del país? Sí, hay 2 fuera y hay 2 acá. Y están ahí. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos cuando me ven dicen, bueno, yo puedo testificar de los rabiosos que Satanás me tenía allá afuera y de quién soy hoy, de cómo Dios transformó mi vida. Y mi hermana que vive en Europa, es la que ella se fue de temprano para Europa y es la que me ha... lo que me pasó, porque ella era la que estaba al cuidado de nosotros, lo que me pasó cuando yo tenía 6 meses, que eso fue que ella
Eso nunca se le ha olvidado. Su hermanito muerto, tirado y sin moverse, y ella asustada. Y Dios en esas 2 ocasiones me resucitó. Me resucitó tendiendo 6 meses y me resucitó cuando me descuartizaron. En pedazos. Wow, wow, wow. Sí. Amados, impresionante, ¿sabes? Impresionante lo que Dios hace en la vida de un hombre. Impresionante. Sí. Cómo Dios nos persigue. Cómo Dios está para ayudarnos y para sostenernos. Dios no solamente llama a José, Dios también lo ha sostenido. Y José puede decir hoy, hasta aquí Dios me has ayudado. Amén. No me falta nada. Él se ha encargado de lo de Dios. Él se ha encargado de predicar el evangelio, de andar, ya ustedes oyeron, por tantos países, predicando el evangelio del Señor. Dios lo sacó de las drogas. De la garra del diablo. De la garra del diablo te sacó Dios para introducirte a su reino. Sí, Y Él se ha encargado de suplirte todo lo necesario. tus necesidades. Sí. O sea, yo te veo que está nítido, yo Sí, te se, vi me ahí, ve, se me ve el brillo. se te ve no, y si uno ve lo que llegaste, o sea, Sí. o sea, que, o sea, para que estemos claros, porque Sí. es que ese es el Dios que tenemos. Sí, es el Dios que le servimos. Es que es el Dios que le servimos. Lo que pasa es, José, que no dejamos que Él haga. Así. Queremos nosotros hacer y no dejamos que Él haga. Sí. Entonces, tú has dejado que Él haga y Él ha hecho. Amén. Porque Él no se queda sin hacer. Yo lo creo. José, gracias por contarnos esta experiencia de vida. Sí. Gracias. Y yo lo conté así, porque cuando estoy predicando, usted sabe que baja la revelación y baja el rema y uno lo testifica con esa gracia, que no es lo mismo, pero yo sé que, como lo hemos hablado, ha tocado vida, ¿me entiende? Amén, amén. Sí, yo lo sé que ha tocado. Amén, yo lo sé. Yo no tengo duda de que a mucha gente Dios, con este testimonio, lo está levantando de situaciones. Mucha gente que está oyendo esto sabe y conocen que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que levanta, un Dios que restaura. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y que si tú tienes alguna necesidad, sepas que puedes acudir a la iglesia Buenas Nuevas. Gloria a Dios. Nosotros tenemos unos números de contactos ahí en pantalla, los cuales puedes usar y llamarnos o visitarnos a la iglesia Buenas Nuevas. Estamos aquí en el Ensanche Quisqueya para servirte, para mostrarte el amor de un Padre que nunca nos dejará, nunca nos fallará. Que así como ha salvado a José, también a ti te puede salvar. Amén. Que Dios te bendiga. José, no sé si tiene alguna palabra final. Sí, quería hacer una oración por los que nos están escuchando, Amén. si fuera posible. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este momento y la Amén. oportunidad que tú nos brindas de estar aquí en estos micrófonos para así, Dios mío, interceder a favor de aquellos que están padeciendo y que están pasando por momentos difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que tu gracia, que tu favor y que tu misericordia se siga entendiendo a su favor. Padre, en el nombre de Jesús, brega con ellos, trata con ellos. Señor, si es posible, tráelo como me traíste a mí, pero sálvalo sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. En el nombre de amén Jesús. y amén. Dios te bendiga, amado, que ha estado en contacto Gloria a con Dios. nosotros. Qué bueno. Dios te guarde. Aleluya. Te amamos.